Aleluya, así es. Oh, gloria a Dios. Saludo a toda la audiencia que está con nosotros en esta preciosa noche, noche de marzo, noche de víspera de el verano, hermano. Damos alabanzas al que vive para siempre. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios esta noche por todos los hermanos que ya están con nosotros. Permítame, voy a desenredar este cable un momentito. Emanuel. Perdonen, hermanos, luego de estar batallando con el tema de la ciencia, de la tecnología, ya logramos. Quisiera pedirle que abra su Biblia en el capítulo 41 y versículo 50 del libro de Génesis. Génesis 41 y versículo 50. Quiero saludar a los hermanos, a mi madre de crianza. Recibimos tus palabras de bendición. Saludo a la doctora Angie Ramírez también, que nos mira, y los hermanos que se están sintonizando. Bendito sea el Señor. Capítulo 51, 41-50 del libro del Génesis.
La Biblia lee de la siguiente manera: y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On, y llamó el nombre de su primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Versículo 52: y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Manasés significa el que hace olvidar, y Efraín significa de una palabra hebrea que significa fructífero. Quiero saludar al pastor Juan Matul, que nos ve en esta hora, precioso hermano. Quiero saludar también a mi hermano Carlos Mejía, que nos ve desde la ciudad de Virginia, si no estoy mal. Hermanos, el tiempo del fin, le guste a quien le guste o lo crea quien lo crea, el tiempo del fin se ha llegado, hermanos. Estamos viviendo una paráfrasis de la realidad del hombre. Fíjese, ovejita, que en el país de Tangamandapio han puesto ministros, gobernadores, toda una palestra de gente con una diversidad sexual terrible. Y no crea que Dios ve eso y se queda de brazos cruzados. Quiero comentar algo. En una región de mi país que de la noche a la mañana todo el pueblo, porque el que calla otorga, ¿verdad? Esto es noticia mundial. Se vendió, digamos, a sembrar en sus sembradíos amapola, marihuana y consentir procesar las mismas. No sé, hermano. Pues va a creer que vino un temblor a ese departamento por un terremoto que golpeó. El mismo día que México aprobó el aborto en México, búsquelo, hubo un terremoto, hermano. Lo mismo pasó en la Argentina y en Chile, pero es el mismo día. Cualquiera dirá: mira vos, ¿y por qué Dios no se manifiesta así cuando Él está alegre por algo? Pues mire, no sé, pero cuando algo le desagrada, Él lo deja ver, hermano, rapidito. Estaba oyendo oiga lo que le voy a contar, estaba oyendo un discurso ayer, búsquelo ahí en YouTube, del presidente Javier Milei de la Argentina. Fíjese que él volvió a su escuelita de primaria y de parvulitos, como le llamamos nosotros, y quería él honrar a su maestra de primaria, que ahí estaba la anciana, hermano, ya grande la señora. Imagínese qué edad podría tener Javier Milei. Y mire pues los reporteros amargados, mírelo usted ahí, mire, y qué tal, cuánto sacaba él de nota. Que me voy a acordar, les dijo, pero les voy a decir algo. Oiga pues, ¿cómo era Milei de pequeño? Oiga lo que ella respondió: era un niño rubio precioso. Y le cambiaron la pregunta. En la amargura, hermano, es echarle sal o limón a las babosas, ¿verdad? Porque qué lindo, ella con un corazón limpio. Mire qué política ni qué nada. Ella no se acordaba de las notas del patojo. Sí, tal vez graduó unos 10,000 patojos en toda su carrera, pues que se va a andar acordando así. Sacaba 89.5, cáigame bien, hermano. Pero mira, hermano, ¿sabe qué pasó? Ahí estaba lleno de jovencitos. Y mira, hermano, y no va a creer que se desmayan 2 patojos, pues. Pero algo raro. Uno estaba aquí a la par de él, a la izquierda de él. Oiga el mundo espiritual.
Cuando empieza el patojo, yo dije, se va a echar la bailada de la, no me acuerdo cómo se llama esa, que si se desmayó. Entonces dijo Javier Milei, cuando llega a la derecha, la izquierda se desmaya. Ahora es lío lo que él dijo, fíjese pues. Pero de repente está él hablando cuando pongo, cae otro jovencito, hermano, como a unos 20 metros. Entonces dijo, no, dijo, llamen a mi médico. O sea que él carga ambulancia de él, me imagino yo. Pero mire el mundo espiritual, pues. Saludo a mi hermano Denis, por donde quiera que te tenga el Señor. Hermano Juan Matul, envíanos una palabra. Dice, hola siervo, habla Padre, aleluya, aleluya. Hermana Janet, te bendecimos también, hermana. Hermanos Reyes, Dios los bendiga. Amados esposos, aquí tenemos una historia muy especial. Como usted se recuerda a nuestro padre José, digo nuestro padre porque la Biblia dice que de los dos pueblos, Dios hizo un pueblo. Ese es el Mahanaim. En Cristo Él nos hermanó. Y Pedro el apóstol dice, hablando de Sara, y Sara, que si vosotros, que llamaba a su esposo mi señor, dice, de la cual vosotras, si sois obedientes, le está hablando a la iglesia de Cristo, gentil, vendráis a ser hija de ella. ¿De quién? De Sara. ¿Y quién era el esposo de Sara? Abraham. Entonces, si Sara es su mamá, Abraham, que es de usted, su papá, y de ahí para abajo toda la genética. A Abraham Dios le dio a Isaac. De Isaac salió Jacobo, hermano, que se volvió Israel y fue creciendo hasta los días en que hoy vivimos. Pero de las partes duras de la Biblia que no voy a predicar hoy, está la historia de José, que como todos recordamos bien, sus hermanos lo vendieron a él. Sus hermanos, aprovechándose de la ingenuidad de la edad de José, lo vendieron, hermanos. Muchas veces las cosas que nos pasó en nuestra corta edad nos pasó por ingenuos, hermano. Dios lo sabe. Dios lo sabe, porque nuestro Dios es perfecto y todo lo ve, hermano. Pero no solo es en la infancia. Cuando uno comienza a trabajar, digamos, en el chance, ¿verdad? ¿Qué le dice el jefe? Quédate a trabajar, dice. Hace horas extras. O no te van a pagar, pero vos hace puntos para que vayas escalando, dice. Uno, hermano, con aquel corazón mansito, ¿verdad? Y algo mencito también, va de hacerle a esto, y cuando dicen a decirle adiós, ni el tiempo le quieren pagar. Entonces, no solo es la edad la que conlleva una especie de ignorancia, una especie, hermano, de ser uno genuino. Aún el matrimonio, cuando se viene a Cristo, hermano, también uno viene con un grado de ingenuidad terrible, hermoso, lindo. Yo lo testifico, hermano. Cuando yo me volví a Cristo, porque yo era menor de edad y vivía bajo dominio, pues de la mesada que me daba mi padre, fui guardando para comprar mi Biblia, hermano. Y un hermano que era pastor en la Dominicana trajo unas de allá, con un estuche de piel, hermano. Qué cosa más preciosa. Y logré. Pues va a creer que hubo un culto tan maravilloso, hermano, ahí en el IM, donde nos juntábamos 5, 7 mil personas, que yo estaba en la primer fila, pasé a la oración, hermano.
con una gran bendición. Cuando regresé, mi Biblia ya se la habían llevado los ladrillos, hermano. Ya se la había llevado Satanás, y lo peor que ni la lee, o tal vez se la sabe de memoria, ¿verdad? Pero no la vive, no puede. O sea, mire, pues ya después de eso, por papo, dejaba yo nada en la silla, pues. Ya yo pasaba y metía mi Biblia entre mis canillas, mi chúmpalo, mi mochila, y ahí recibía Dios de Dios. O sea que el tema de ser un ingenuo tiene que ver en muchas cosas, cuando uno es nuevo en algo o con alguien. Pero oiga lo que dice aquí. Dice la Biblia en el 49, recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Oiga, en medio de esa abundancia, a él le nacen 2 hijos, el cual era Manasés y el cual era José. Ahora, por los idiomas en los que nuestros padres crecieron, las palabras significan algo. Y casi que en cualquier nombre, lo que pasa es que uno, por lo que oye o por lo que representa, uno le pone el nombre a los niños. Aquí no. Ellos le ponían nombre a los niños en base a algo. Entonces, nuestro padre José recogió tanto ese año, oiga pues, no sabiendo José, entre comillas, el hambre que venía a la tierra. No sabiendo José que venían 7 años, pero qué cosa más espantosa, hermano. Porque usted sí ha sentido hambre, pero no es lo mismo sentir hambre. No ha de ser lo mismo, porque yo no lo he vivido, y que no haya nada que comer, hermano. Que no haya que comer. Mire pues, en Corea que ahora es Corea del Sur, cuando se pelearon las 2 Coreas porque estaba Estados Unidos y China y Rusia en el otro lado, fueron años de tanta hambre que eso nos lo cuentan a nosotros los hermanos coreanos, los de las maquilas, donde fuimos a predicar por años, que las hojas de los árboles se las acabaron. Y lo otro, fíjese que ellos viven en una península, haga de cuenta algo parecido a una isla, para que me entienda, un golfo. Bueno, ¿y por qué no salían a pescar? Les pregunta uno. Entonces ellos lo que responden, mira, por la guerra. Todo era miedo, todo era angustias. Te quitaban la balsa, porque la balsa iba a servir para rescatar, mire, un hambre, que si usted no lo sabe, hermano, para la honra y la gloria de Dios, nosotros los guatemaltecos como pueblo le prestamos a Corea del Sur $1 millón, que hoy serían $10 millones, 80 millones de quetzales. Pues va a creer que Corea, de no poderlo pagar, el gobierno de turno, en consenso de ministros que representan el pensamiento chapín, le regalamos, le condonamos la deuda a Corea. Ahora imagínense cómo sería Guatemala, de abundante, de rica, que podía prestar dinero. Si ustedes se acordarán, los que tienen una edad parecida a la mía, que antes vender $1 no le querían recibir el dólar a uno, se lo pagaban a 90 centavos de quetzal, porque nosotros teníamos mucha riqueza en oro como reservas, oro que fuimos acumulando incluso del oro de la tierra que aquí se extrae. Ahí pregunta en internet, en el gobierno de quién se vendieron las reservas de Guatemala. No vaya a odiar a esas personas. El ministro de esa época todavía está vivo, el presidente ya no, pero mire qué fregada le dieron a Guatemala, al extremo que ahora un quetzal vale 8 veces menos que la moneda norteamericana. Pero oiga esto, hermano,
Corea, siendo tan agradecida, hoy es una de las 10 potencias económicas del mundo, de 200 países que hay reconocidos en la tierra. ¿Sabe qué hace Corea todos los años? Invierte, regala 20 millones de quetzales por medio del INTECAP. O sea, ese dinero no se lo piscunean, pues no se lo roban, porque con la ayuda incluso de ingenieros coreanos y Cotra se llama, Korea Trade, una oficina de ellos. Mira, necesitamos una escuela, a hacer la escuela, todo lo que sea dentro de 20 millones cada año. O sea, es un pueblo agradecido, hermano. La pregunta es cualquiera, ¿quién te prestó dinero? Guatemala, sí. Mire, los misterios que uno no sabe, porque ahora hay niños que estudian en esas escuelitas, bueno, escuelotas, y no saben que es una cosecha. Y aquí le pasó lo mismo a nuestro padre José. José no sabía por qué estaba él cosechando tanto. Si uno sabe, hermano, uno reconoce cuando se le dan las cosas de cuando no se le dan las cosas. Uno sabe, hermanos de mi corazón, cuando hay lucha y cuando hay prosperidad, que hasta el que más te odia, mire, sentí de Dios darle 100 pesos, dice. La lengua se le da chicharrón, dirá usted por adentro, pero le quita los 100 pesos, hermano. Tenemos una hermana por aquí cerca que hace piñatas, hermano. Y una señora fea ahí se aprovechó de la ingenuidad de ella en algunas cosas. El tema es que se quedó con 50,000 pesos de ella, hermano, así, feo. No sé qué día toda estorbada llegó la señora a saber qué apretada le dio Dios. Y le dijo, mire, aquí le traigo 1,000 quetzales para que se ayude y quiero hablar con usted de aquel tema. ¿Se acuerda? ¿Cómo no se va a acordar si la dejó en la calle? O sea, uno sabe cuando llega el tiempo de abundancia, hermano. Pero oiga, pues, José empezó a recoger y a recoger trigo como la arena del mar, tanto que no se podía contar, dice. Y en esos años le nacen 2 hijos, varones los 2. A uno llama por nombre Manasés. Esto tiene una significancia muy especial, porque dijo él, porque Dios me hizo olvidar todo mi trabajo en la casa de mi padre. Versículo 51. O sea que, hermano, por favor, présteme su atención unos minutos. Hermano Wilber, te bendecimos, papito. Señor, te añada días de paz. Quiero saludar al licenciado Elmar Morales, tremendo varón de Dios. Recuerdo con especial cariño a tu amado padre y tus hijitos que se tomaron fotos con los míos siendo bebés todavía, hermano. Elmar, los años se nos van, hermano, aprovechémoslos. Hermanos de mi corazón, dice la Biblia en el versículo 51, porque me hizo olvidar todo el trabajo y toda la casa de mi padre. Mire pues, o sea que la abundancia y la prosperidad y un hijo pueden tener el suficiente peso para que uno olvide cosas tristes, dolorosas, como era la historia de José. José sencillamente perdió 1/5 de su vida, tal vez, entre cárceles, difamaciones, pobrezas, amarguras, dolores de su corazón, hermano. Yo no quiero ni pensar en vivir la historia que vivió José. Yo he sufrido, hermano, como usted, pero creo que ni todos los que estamos juntos acá sufrimos lo que sufrió José. Él tuvo que aprender un idioma que no era su idioma.
Tuvo que aprenderse a vestir y a pintar como se pintaban en Egipto, a orar a los dioses de Egipto, hermano. Pero a él no se le olvidaba lo que le habían hecho sus hermanos. Aquí está escrito. Por eso que a Jesús le dicen cuando él regresa en el capítulo 5 del libro de Zacarías: Señor, ¿y por qué traes heridas tus manos, tus pies y tu costado? La hicieron mis hermanos en la casa de mi padre. ¿Cómo va a olvidar Jesús lo que le hicieron a él? Tal vez ya no le duele como a usted o a mí, porque yo podré ver una herida, una secuela que me dejó alguien que enojadamente me golpeó. Póngase una cicatriz, sí, pero al verla me duele o me enoja. Pero Jesús no. Él las guardó para testimonio, porque él le decía a la gente: toma tu lecho y vete. Entonces él se llevó el lecho, hermano, de su testimonio, para que cuando lo veamos lo alabemos y le digamos: te alabamos, Cordero. Ahí están las heridas de las que predicamos. ¿Cuántos años quiero verlas, Señor? Esto te pasó por mi culpa. Para que cuando él se mire sus manitas, sus pies, su costado, se acuerde de nosotros con amor. Se acuerde lo que nosotros le costamos, hermano. Mire, mamá, que está usted viéndome, o no se acuerda de lo que le costó criar a sus hijos, ya que los ve grandes. Ahora son licenciados, mecánicos, son carpinteros, son diputados, sí. Pero usted se recuerda de aquellos años antes que viniera la abundancia. ¿Cuál abundancia, hermano Jairo? Sí, la de tener paz, la de ya no aquellas aflicciones, que el colegio, que la escuela, que los zapatos, que había que comprar un material didáctico y no había dinero. Ya descansaron las madres de eso. Pues mire, el primer hijo que Dios le dio a José, por lo menos el descrito acá, dice que le hizo olvidar todo el trabajo de la casa de su padre. Olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Mire pues, hermano, oiga. Para cualquiera, nacer en un hogar debe de ser símbolo de fiesta y de alegría. Cuando un hijo es anhelado, es deseado, miren, ovejas, si la cuna es de oro o no, ahí la alegría es que le dieron su cipote, su escuincle, su muchacho, su patojo, como decimos en Guatemala. Esa es la fiesta. Y ese es el caso de José. Pero sus hermanos, llenos de amargura, usted sabe que lo vendieron y lo contaminaron a él. Con la gran diferencia que a José Dios lo visitaba con sueños. Aquí pasó el jueves pasado la hermana gemela Maribel diciendo que ella tuvo un sueño cuando iban a atropellar a su mamaita, ¿verdad? O sea que mire, Dios a su pueblo le habla, hermano. ¿O no le habla Dios a usted? Desde que es pequeño, usted miraba una cosa y decía: yo quisiera tal cosa, y de ahí le llegaba. ¿Sabe qué? ¿Qué dijo la profesora de Javier Milei? De algo sí me recuerdo, dijo ella. Oiga, pues, primero que era bien bravo y era molestón, dice, hasta el día de hoy. Pero ¿sabe qué? Yo voy a ser presidente un día, señorita, dice que decía, hermano. Yo voy a ser presidente de ustedes, y lo sentaba ahí a que le hicieran caso. Y ahora es presidente de la Argentina, hermano. Y a todos los niños que estaban ahí, ¿sabe qué les dijo en el discurso? Para mí, dijo, abortar un niño es un asesinato. Vaya. Ya brincaron todos los demonios, ¿verdad? Por el tema del aborto, que lo legalizaron ahí, sí, pero lo legalizaron
en el tiempo de la pandemia, una noche que cayeron unas lluvias que no dejaba de llover, a las 3 de la mañana pasaron esa ley. Si son mañosos los comunistas, hombre, son mañosos, hermano. Entonces él le dijo a los chicos: no aborten a sus hermanitos. Pero yo vengo con nuestro padre José, hermano. La escritura dice: antes que viniese el primer año de hambre, antes. Hermana Evelyn Salguero, allá en Texas, damos gloria al Señor por tu vida. Hermana Evelyn maneja camiones de 40 y de 60,000 libras de peso. Dios la guarda en su salida y Dios la guarda en su entrada. Bendita seas, hermana Evelyn, porque a esa distancia donde Dios te ha llevado, cuando tú has podido, nos extiendes la mano, y nosotros, cada quien, con lo que el Señor le ha dado. La hermana Aroche también, Oche, agradecemos la vida de hermano Amílcar también. Y oiga, oveja, antes que Israel saliera de Egipto, cuando murieron todos los primogénitos, en la última de las pestes, en la última de las pandemias, en la última de las plagas, los egipcios ya no pudieron más. Le dijeron a los judíos: váyanse, y se quitaban los zarcillos de oro, de plata, las joyas que los mismos hebreos habían ayudado a que Egipto ganara, volviéndose la más grande de las naciones e imperios de aquel tiempo. ¿Sabe cómo sería hoy? Pero el ejemplo no es exacto. Como que el día de mañana sacaran a todos los guatemaltecos de Estados Unidos, los gringos, pero antes les dijeran: mira, pero vos ayudaste a construir esta gran nación, llévate $300,000, llévate camionetas, llévate. Ahí se fueron todos con su dinero. Cualquiera diría: pero ¿y para qué le dan oro si en el desierto qué puede comprar uno con oro? Mira, hermano, hay cosas que Dios te las da no porque las necesites, sino para que tú veas el poder que tiene Jehová de los santos ejércitos, hermano. Hay cosas que Dios te da no para que tú digas: ¿cómo voy a...? No, para que crezca tu autoestima y tú digas: Dios, hasta de estas cosas pequeñas tú te glorificas en mi vida. Le damos palmas al Señor. Saludo al evangelista Wilson de la Cruz, tremendo varón que tiene un testimonio masacre. Lo vamos a traer acá para que testifique. Hermanos de mi corazón, ¿cómo Dios puede dar algo? No para que te hinches, para que te inflames, sino para que olvides años de dolor, años de tristeza, como le pasó a José. Y le puso Manasés. ¿Sabe qué significa Manasés? El que hace olvidar, para que José ya no se recordara. ¿Sabe qué dice Jehová? Le dice a la mujer viuda, a la mujer en general, le dice el Señor: ¿no te soy yo mejor que 10 maridos? O sea, mire cómo pone él la balanza. Y esto fue Manasés, nuestro padre Manasés, un hombre que su nombre era el que hace olvidar. Y ahí iba, hermano, nuestro padre José. Pero no fue solo él, sino que le nació un segundo hijo que se llamó Efraín, que viene de una palabra que significa fructífero, porque dijo él: porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Bueno, entonces, primero, oiga pues, olvidar mi trabajo, 1, toda la casa de mi padre Dios, y tercero, la tierra de mi aflicción. Ahí están los tres: el cuerpo, el alma y el espíritu. Pero ¿qué es fructificar?
Cuando un árbol comienza a dar fruto como el del aguacate, lo da de por vida hasta que él termina sus días sobre la tierra. En cambio, el trigo, como esa es una especie de hortaliza, usted lo siembra, lo cosecha y ahí se acabó, ¿ya me entiende? Y la otra cosecha puede que no sea igual que esta. Pero el fruto de un árbol, hermano, 36, 40 años. Aquí a la par de este comercial hay un aguacate. Ahí, hermano, miren, entre aquel sequedal, no lo podan, no le echan herbicida, fungicida. Ahí está cada año. Da sus aguacatíos el árbol, hermano. Miren, ovejas, ¿cómo será la vida del justo que dijo el Señor? Díganle al justo que aún en su vejez dará frutos. Ahí está el arbolito ya viejo, hermano, todo pando si usted quiere. Pero llegan los nietos a pedir un consejo y consejo hay, sigue dando frutos para gloria del Dios que vive. Te bendigo, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Qué lindo, hermano. La presencia de Dios es inigualable, hermano. Pero mire qué terrible. Porque venía hambre. Entonces, ¿qué hizo Dios con José? Endulzarle su alma por los días de aflicción que venían adelante. La escritura dice que el justo es quitado de un mal peor que le viene. La Biblia dice: lo que no entiendes hoy, lo entenderás después, lo entenderás mañana. Hermanos de mi corazón, tanto José como Israel salieron ricos de Egipto, unos por esclavos y otros por administración, pero ricos, hermano, en grande manera. O sea que ahorita que va a comenzar en esta tierra el hambre, Dios va a hacer que su pueblo sea enriquecido. Quiero saludar a hermana Araceli Morales y hermano Alain Cruz. Yo te bendigo, Alan. Amé mucho a tu papá y tu papá me amó mucho a mí. Yo bendigo la memoria de tu padre, que fue muy especial para conmigo. Hermana Araceli, sea Dios con tu mano y te fortalezca. Y hermanos de mi corazón, mire qué importante es ver. Hoy me mandaba un hermano donde está pescando en un río, hermano. Pero es una ensarta de pescado los que él tiene. ¿Sabe qué me causa todavía aquí en Guatemala? Me causa gozo ver que todavía algo que pescar haya en los ríos, hermano. Vaya, en Estados Unidos la gente ni se come los pescados. Ay, Dios, irle a quitar escamas. Y ellos van al súper y ahí lo compran, hermano. Allá usted paga $15 y saca su licencia para ir a pescar y mucha gente pesca y lo deja ir. Pero la escasez que viene ahora supera cualquier otra. La hermana Maribel Ortiz, que está en Guatemala de paso, ella vive en Tampa, Florida, y ella nos cuenta que en aquel país que le menciono están secando los mantos acuíferos y a la que no logran secar envenenan el agua para que ya no sea potable el agua de pozo. ¿Por qué? Porque quieren que toda el agua sea la que uno le compra al municipio, a la municipalidad, al gobierno. ¿Cómo así, hermano? Sí, porque nadie va a poder comprar ni vender si no tiene la marca en su frente o en su mano derecha. Por eso es, escúchenme, ovejas, que ellos mismos lo han dicho descaradamente. Ahorita en la reunión de Davos, Europa, se dijo que el pensamiento es este. Oiga, pues,
que para el 2030 hay metas en cada una de las metas, creo que son 14 o algo así, que ellos tienen. Está el prohibir la pesca, prohibir la ganadería y la agricultura. El Estado te va a alimentar a ti y a mí. Sí, pero ¿a qué costo? Si ovejas, en el periódico Prensa Libre de Guatemala del día de hoy dice que el 90% de los hospitales de mi país ya se terminó el presupuesto que era para todo el año. O sea, no hay dinero, y si no hay dinero, no hay medicamentos. Entonces ahí estaba la noticia que todos la conocemos. Reciben al enfermo, pero tiene que llevar todo lo que va a usar él para que lo curen en el hospital. Me trae tantos litros de alcohol, de mercurio plata, de metafe, de no sé, sí, hermano. Viene hambre. Por eso Dios está enriqueciendo a la iglesia con la dulzura del Espíritu Santo de Dios. Dios nos está dando visitaciones a todos, que tal vez de la nada empiezas a llorar bajo la gloria. Aprovecha, porque es la época para olvidar los años terribles que te ha tocado como morador o transeúnte de esta tierra. Pero dice más, hermano. Dice que estos dos hijos, y con eso quiero ir terminando, se los dio una señora que se llamaba Asenat. Lo dice el versículo 50, parte al final. Los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potífera, que era, Potífera es un nombre masculino, que era un sacerdote del sol Ra. Potífera significa a quien ha dado Ra, Dios del sol. O sea, a ella le pusieron un nombre entregándosela al sol, como aquella que se llama María de los Ángeles. Se la entregan a los ángeles, por eso es María de los Ángeles. Otra que se llame Flor de María, es una flor para María, ¿o no? Por eso hay que ministrar los nombres, hermano. Manuel de Jesús es un hombre que está siendo, un niño que está siendo entregado a Jesús. Hay que ver a cuál Jesús. Pero mire, Potífera significa quien ha dado Jehová. Ese era el nombre del rey, el sol Ra, era un dios. Él era sacerdote egipcio. Con la hija de él se casó nuestro padre José, y ella se llamaba Asenat. Mire, qué tremendo. Por aquí apunté lo que significa Asenat, hermano, pero no sé dónde lo dejé. Pero escuche, qué tremendo. Porque lo que me impactó a mí fue lo siguiente. Mire pues, hermano, José olvidó lo que le habían hecho sus hermanos. Tanto que cuando vino la sequía, vino el hambre, y José se desenmascaró frente a sus hermanos, y él les dijo quiénes eran. Ellos se quedaron espantados y dijeron: Dios mío, venimos a caer a las garras del león, a que nos mate ahora nuestro hermano. Y tiene razón, muchacho. Somos una partida de mañosos que lo tiramos primero en un pozo y de ahí se los vendimos a mercaderes. Merecemos la muerte. Y lejos de eso, ¿sabe qué les dijo José? No, hombre, miren, Dios me hizo ser padre de Faraón. O sea que la cobertura de Faraón era José. Yo tengo hijos, posesiones. A mí se me olvidó lo que ustedes me habían hecho. Aquí está, miren. Por eso dice: el que hace olvidar el trabajo y la casa de su padre. Pero para remachar, le regalaron a Efraín. Ahora, mire el rema que Dios
en su fineza me regaló a mí. Que a pesar que Dios sanó el corazón de nuestro padre José, oiga pues, pero el mal ya se había hecho. Porque digamos, ¿cuál era la idea de Dios para José? La original, la correcta. Que José se casara con una hija de su pueblo, para que viniera una línea pura, hermano, una línea hebrea, de mujeres que han sido tratadas, humilladas, hechas crecer en Cristo. Pero él, por el contrario, hermano, viene y se casa con la hija de un sacerdote pagano. Por eso, oiga, hermano, esto tal vez usted no lo ha oído. Yo no lo he oído de hombre alguno, yo lo oí de la voz del Espíritu Santo de Dios hoy. Note que aquí hay dos nombres, uno egipcio, que es Manasés. Por eso es que nuestro padre Moisés, él no tenía nombre hebreo. El nombre de él venía de los dioses egipcios y del rey Ramsés II, del cual era hijo él. Entonces, lo más parecido a salvado las aguas era de Ramsés Moisés, y Manasés, también la terminación es de vocablos egipcios, hermano. Entonces le dieron un gentil, pero le dieron un hebreo, como era Efraín, porque ese sí es un término hebreo. Y oiga, qué tremendo, hermano, porque Asenat, que no sabía nada de la historia, no tenía nada que ver, se le acercaron a nuestro padre, como le acercaron la cusita, hermano, a Moisés, figura de la iglesia gentil con la cual Cristo se iba a casar, caminando, hermano, en su transeuntar sobre la tierra. Porque aquí la pregunta es, ¿dónde estabas tú cuando Dios te alcanzó? ¿Qué estabas haciendo? Tal vez en lo que menos pensabas era en buscar a Dios como ahora. Ahora hasta te sientes acusado, acusada, si no oras, hermano, si no alabas a Dios, si no lees su palabra. Pero antes, Dios no estaba en tu noticia. Y de pronto, oveja de mi Padre, Él te llama a ser oveja de su rebaño para glorificar a Dios, su santo y su maravilloso nombre. Miren, cuando la madre de Efraín y de Manasés ha de haber escuchado la historia de boca de su esposo, hermano. Si dice la Biblia que cuando los hermanos de José llegan con él al palacio, ¿sabe qué dice la escritura? Que eran tan fuertes los gritos que daba José, porque él mandó a sacar a todos del palacio y se quedó, él mandaba, hermano, y se puso a dar tales gritos que los gritos de José se oían afuera del palacio. Y preguntó Faraón, ¿qué le pasa a José? Averigüen, y si es alguien, mátenlo y qué sé yo. Y entonces alguien le haber dicho, Faraón, ¿te recordás de la historia de José? Pues a causa del hambre sus hermanos vinieron a él y él empezó a sacar la tristeza, la soledad, el odio, todo lo que le hicieron vivir en la casa de su padre. Por eso lo oí llorando. Ahora mire, José, antes que llegaran sus hermanos, él era faraón, pintado, era un general exitoso, hasta que aparecieron los que iban a sacar al verdadero José. ¿Qué cosa saca el verdadero José que llevas tú adentro? Cuando viene tu papá de Estados Unidos y te acuerdas que él te dejó, que te iba a llevar, y ya estando allá se consiguió otra mujer
y otros hijos y a ti te... Sí, hermano, tal vez hoy ya eres una persona realizada, pero todavía hay cosas que hacen que tu alma llore, años que se perdieron, cosas que se pudieran haber podido aprovechar. Miren, hermanos de mi corazón, y hubo abundancia en la tierra de Egipto, y así se cumplieron los 7 años de abundancia, 54, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho. Miren, hermanos, no es lo mismo que tus hermanos te lleguen a buscar en tiempo de abundancia a todos, como que te lleguen a buscar tus hermanos en tiempo de escasez. No es lo mismo. Pero oiga, lo que la Biblia enseña es que el hambre hizo que los 10 hermanos de José, que es número completo, total, perfecto, hiciera que vinieran a buscarlo. Yo me acerqué a José, yo me acerqué a Jesús por hambre, hermano, por hambre y sed de justicia, hambre de ser amado, hambre de ser acepto, hambre de ser escuchado, hambre de poder hablar, hambre de poder sacar. Dios permite el hambre para que te acerques a Él. Dios no quiere que te mueras de hambre, porque faltaría a Él, a su palabra. La Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un impío, y ha negado la fe, de manera que ningún hijo de Dios se ha de morir de hambre, hermano, ninguno. Tanto que dice la Biblia: joven fui y viejo soy, mas yo no he visto justo desamparado, ni a su simiente buscando pan, mendigando pan en el basurero de la zona 3. No, los hijos de Dios tenemos la marca preciosa del pan de vida que bajó del cielo, hermano. Aleluya. Mire qué belleza, hermano. Mire la bondad que Dios tiene sobre su pueblo. Yo no puedo más que decir lo siguiente, hermanos preciosos. Hace un año yo vi una fiesta, un carnaval, una kermés, como le decimos en Guatemala, un festival en Argentina, donde llegan todos vestidos de gauchos, como era la ropa de sus épocas, de sus ancestros. Y parte de la fiesta es comer carne asada y aqueo para miles de personas. Pero como todavía gobernaba Cristina Kirchner, que es socialista, izquierdista, es progre, toda esa gama de demonios, pues unas jovencitas se metieron y les destruyeron todo el festival. Ahí están los videos. Tanto hombre y no podían hacer nada, hermano. ¿Por qué? Por las leyes que alguien más transcribió. Todos bien, más siempre hay un salido, hermano, que se animó a arrastrar a un par y a sacarlo. Pero qué terrible es ver 40,000 hombres de testículo magullado, como dice el Antiguo Testamento, que Dios ordenó no podían ejercer el levirato, hermano, si era sobrado, si era falto o de testículo magullado, porque representar a Cristo significa que tengas autoridad, que tengas carácter, que no te amilanes, que sepas decirle pecado al pecado y no es no, hermano. Pues Dios escuchó el clamor, porque hace unos 20 años yo miraba imágenes de niños argentinos, canchitos de ojos celestes, niños, buscando qué comer entre los basureros.
Entonces cualquiera entiende que Dios está humillando a ese pueblo, ¿o no? ¿O será eso una exaltación? No, hermano, sino si meterse uno las manos a la bolsa y no hallarse uno 20, 100 pesos, 1000 pesos, no sé, y que la deuda crezca, ¿qué es eso? No es más que Dios te está humillando, te está enseñando algo. Pero ellos comenzaron a confesar sus pecados. Ellos le dijeron: Señor, nosotros recibimos a mucho alemán que venía de la Segunda Guerra Mundial y que trajeron sus tesoros que eran de judíos, que ellos le robaron a judíos para que creciera la riqueza argentina. Lavado de dinero, se mezclara el dinero alemán robado de los judíos con el dinero argentino y cayeron en una maldición. Pero clamaron. Este libro dice: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si arrepintieren, se volvieren de sus malos caminos y clamaren a mí, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus malos caminos y traeré la lluvia a su tiempo sobre ellos. Dios levantó hombres como Claudio, como Omar Cabrera, hombres usados por el Espíritu Santo. Uno de los más grandes evangelistas, el doctor Luis Palau, hermano, que sencillamente para los últimos días de su ministerio ya no había estadio que lo contuviera él. Ya él tenía que buscar lugares abiertos, explanadas. ¿Por qué cree usted que ahora es tan exitoso Cayalá? Porque ya no cabe la gente de Cayalá si usted la lleva al estadio Mateo Flores, o creo que ahora se llama Doroteo Guamuch. Bueno, dígale, como ya no caben en el estadio. Era tal la... Sí, argentino. Entonces, ¿sabe qué pasó? En mi aflicción clamé a Jehová y él me oyó, dice la Biblia. Este domingo vino una ovejita y yo le dije: hoy va a ser algo grande Dios contigo. Yo no sabía, hermano, lo que iba a pasar. Y al final del servicio, no ella, sino su prometido, me dijo: pastor, quiero informarle que de mutuo acuerdo hemos decidido casarnos. Miren, hermanos, la gente tal vez no note esto, pero yo sé reconocer cuando alguien ha sido fiel al ministerio. Porque aquí detrás de este altar uno no solo vive victorias, también uno sufre heridas, el mal pago de ovejas, de falsos hermanos, de lo que usted quiera. Pero yo sé cómo recompensa a Dios la lealtad, hermano. Y esa patoja ha sido leal con todos sus traves, que quien no los tiene. ¿Sabes qué me agradó? No fue ella la que habló, él fue el que habló. Ya yo con 37 años a fuego lento, hermano. Ya con 37 años caminando en el evangelio, en la lavadora que lo agarra. Algo miro, hermano. ¿Y están de acuerdo tus familiares? Al muchacho sí. ¿Y tu nena, están de acuerdo tus familiares? Sí. Bueno, entonces si nos casás, hasta ahí me habló ella, fíjese. Pero lo voy a pensar, le dije: no, que no seas así, pasto, que ¿cómo va a ser que no, hermano? Mire, mire. No hay para el Hijo de Dios algo más grande que ver que Dios interviene en la vida de sus hijos. Yo no sé si usted lo nota o si a usted le interesa, si usted le agrada. Mire, al final, ¿qué me importa? Pero le voy a decir yo, de su hermano Jairo. Yo cuando veo a Dios entrometerse en la vida de mis hijos, estorbarles, abrirles puertas, cerrarles otras, ¿cómo no voy a ser agradecido, hermano? Si sea como sea,
Yo ya voy para afuera, hermano. Ellos apenas están entrando. Que ellos alcancen lo que tú y yo nunca vamos a alcanzar. Levanta tu mano ahí en tu casa y dile: Señor, que mis hijos alcancen lo que yo nunca voy a alcanzar. Que ellos alcancen como nuestro padre José, que no podía contar la bendición. Y por ahí me enteré porque al patojo su mamá no lo quiso, su papá lo dejó, se lo regalan a una tía y ahora resulta que la tía nunca tuvo hijos, tiene 3 casas. Es lógico, hermano, que en su momento le va a decir: mira, vos sos mi hijo, yo estoy por morirme, aquí están las 3 casas para mientras viví una de ellas. Miren, hermano, ya no importa si es de 3 niveles, un nivel, si tiene lámina, si es de cemento. No, hermano. Lo importante es que en esa casa esté el Espíritu Santo de Dios. Uno como tata, como dice nuestro padre José: y descansé de todo mi trabajo. Yo tengo una amiga en Cristo que ella está falleciendo a causa de un cáncer. Y de entre los hijos todos hermosos, hay uno con características especiales. Para cualquier papá es duro, hermano, saber que él se va a ir de esta tierra y quién va a cuidar de sus hermanos al muchacho que traía algún retraso mental, porque no es lo mismo que usted cuide aún su nene, como a veces vemos señoras que andan de la mano a sus hijos con algún retraso, tal vez ya de 20 años. Sí, pero es su mamá, hermano. El día que ella falte, ¿quién va a hacer eso por su hermano? O el marido de ella, tal vez la hermana quería y el marido: no, aquí no me encaspa, todo loco. Saber qué, hermano, a llevarlo pues a una área gubernamental, saber sin cariño. No, miren, ovejas, miren, ustedes y yo de rodillas deberíamos de vivir todo el día, hermano, de ver que tus hijos están sanos, que tienen que comer, donde dormir, que la esposa que le tocó quiere a tu hijo, que el marido que le tocó a tu hija se deja mandar, quiero decir, la ama a ella. Alegre deberías de estar, Señor, de decirle: mira, me hiciste olvidar la casa de mi padre, porque en esa casa tal vez no mandaba él, mandaban los mañosos de sus hermanos, la mujer de él, pero no el tata. Y yo concluyo con esto: empezaron a llegar los años de hambre, pero entró a los años de hambre nuestro padre José, lleno de la vitalidad de Dios. Miren, yo veo venir, igual que ustedes ya, los años de hambre. ¿No ha visto los pasteles ahora, pues? Pero díganme amén todos los hermanos que nos están viendo, que son bastantes. Díganme amén. Y no va a comprar uno el pastel y cada día más pequeño el pastel, ¿o no? Vale lo mismo, pero más chiquito. Las galletas de chocolate, aquellas que empiezan con chi, ¿se acuerdan? Ahora ya no es una docena, es una decena. Le sacaron 2, sigue valiendo lo mismo, pero más chiquito. Hace un día pasé a la panadería, a la San Martito Totoneja, usted ya sabe cuál, porque si no Facebook nos friega, ¿verdad? La file francesa, así que todavía era una violineta, oye, es una armónica de este tamaño, hermano. Sí, son 7 años de tribulación que la Biblia dice, y que no habría que comer. La Biblia dice: y se quemó 1/5 de todos los árboles de la tierra. Y yo lo acabo de ver en mi país, cómo quemaron el volcán de agua, hermano, hasta que consumió lo consumible, pues hasta ahí se apagó. Ese no lo apagó
hombre, no tenemos en este país la fuerza para pagar. Solo voy a terminar con algo. Miren, como parte yo de este país, le digo que me duele ver los cambios que estoy viendo en mi país venir. Pero también la Biblia dice: los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, ha dicho Jehová. Él ha dicho que ni una tilde ni una jota quedaría sin cumplirse. Y dice la Biblia que en los últimos días el amor de muchos se enfriaría a causa del crecimiento de la maldad. Eso es lo que estamos viendo. Mire, hermano, tras de la pandemia, mucha iglesia ya no volvió. Yo tenía un hermano muy amado, profesional, académico. La pandemia lo apagó a él, ya no volvió, me escribe, sigue siendo un hombre cordial, se apagó, hermano. Y la mayoría de pastores convenimos en que tuvimos que empezar de un 40%, que fue lo que nos quedó de ovejas. Y muchas de ellas ahora son nuevas. Pero eso está aquí en la Biblia, que el amor de muchos se apagaría a causa del crecimiento de la maldad. Entonces, hermanos que me